Es posible que lo hayas notado, pero en los últimos meses ha aumentado considerablemente el género documental en el amplio y variado catálogo de compañías como Netflix o HBO, que tiran de género foráneo o propio del terreno para contarnos la historia, no tan lejana, de nosotros mismos. Pero ¿por qué nos gustan tanto los documentales? Demos unas cuantas razones y, sobre todo, algunas recomendaciones. Una gran parte de los documentales que ofrecen la plataforma son reescrituras de viejos y llamativos crímenes, asesinatos sin resolver, desapariciones, redes criminales o muertes por venganza. Las series y películas centradas en la investigación criminal y los misterios violentos han sido receta para el éxito desde hace muchísimo tiempo. A todos nos gusta saber quién fue el asesino, unir las pistas, comprobar cuánto nos horrorizaron esos crímenes o esas tragedias. Pero, ¿y si no es ficción? Los documentales sobre crímenes nos atraen porque superan la barrera de la ficción, siendo más impactantes que cualquier otra historia, más que nada por eso mismo, porque ocurrieron de verdad. Y ocurrieron muchas veces a personajes que, eran normales. Cualquiera de nosotros podría haber estado en esa situación, a lo mejor. Si la emoción de la investigación le añadimos ese extra de morbo de saber qué ha ocurrido, Netflix y HBO han hecho el agosto con los casos reales. Además de los más vistos son The Keepers, de Netflix, una docuserie sobre el asesinato de la monja Catherine Chesnick, que se sospechaba que podía tener relación con una red de abusos en un colegio católico. La desaparición de Madeleine McCann en Netflix fue otra más centrada en la desaparición, aún sin resolver, de la pequeña Maddie, mientras se encontraba de vacaciones en Portugal. En el documental Mommy, Dad and Dearest de la HBO cuenta la historia de Gypsy Rose y cómo asesinó a su madre después de que ésta le hiciera creer a Gypsy, la protagonista, y al mundo en general, que ella tenía y padecía un gran número de enfermedades. Muy en relación con los crímenes se encuentran las personas que los cometieron. Pueden parecer que nos acercamos a estos documentales de forma similar a los anteriores, pero lo cierto es que en este caso vamos a otra cosa. Estas series sobre crímenes sin resolver esperamos misterio, teorías, morbo y a lo mejor alguna posible respuesta más o menos razonable. De los documentales de asesinos esperamos que alguien encienda nuestra llama interna. Queremos odiarlos y cuanto más datos nos den para odiarlos, mejor. Los psicópatas y asesinos en serie fascinan en general en la ficción y, por otra parte, también en la realidad, y es que no podemos evitarlo. Sentimos la imperiosa necesidad de entender por qué, cómo alguien es capaz de llegar a hacer esas cosas tan horribles. Gente que parece funcional, miembros sobresalientes de la comunidad, que se escabullen para torturar, matar o violar. Como sociedad queremos saber cómo detectarlos, cómo pararlos, y como individuos queremos que nos den motivos para odiar a ese ser humano. Netflix y la HBO han sabido llevar a buen puerto estos instintos con documentales como The Jinx en la HBO, que nos trae al millonario Robert Dust y su aburrimiento que le llevaron a matar a su ex esposa. Captivated, The Trials of Pamela Smart, con la mismísima Pamela Smart, uno de los personajes más mediáticos del crimen estadounidense. Joseph Frill's Story of a Monster, que secuestró y abusó de su hija durante 24 años, y como no el documental Conversaciones con asesinos, las cintas de Ted Bundy de Netflix, que nos lleva a las entrevistas con el famoso asesino serial. Y es que a veces la realidad se nos queda corta y necesitamos teorizar sobre qué otros aspectos más allá de la normalidad se ocupan en este mundo. Las historias más cercanas a cuarto milenio también nos llaman. La posibilidad de que otros entes nos guíen al mal hacen que la vida se parezca un poquito más a una película de terror, rituales a dioses desconocidos, sucesos difíciles de creer y, desde luego, mucho fraude manifiesto. Nos gusta tanto entrever las sombras de la normalidad que no podemos evitar las curiosidades ante estas pequeñas rarezas, como por ejemplo los asesinatos cometidos por dos jóvenes en nombre de la leyenda urbana de la época de internet Slenderman, en Beware the Slenderman, de la HBO. Uno de los trastornos más misteriosos y terroríficos que existen es la parálisis del sueño y las sobrenaturales sensaciones de quien lo han experimentado. Y ahí tenemos a The Nightmare, exorcismos que salen mal, como el que podemos ver en el documental Believe the Possession of Janet Moss.
o sectas oscuras como el caso de Going Clear, Scientology and the Prison of Belief. Por otra parte, también hay que recordar que estamos acostumbrados a que todas estas locuras pasen en América, en Estados Unidos concretamente, pero no hay ningún país que se libre de esto. Por ejemplo, en España tenemos también nuestra propia historia con crímenes, misterios sin resolver, grandes hitos y personajes fascinantes. Y ambas plataformas también han sabido aprovechar nuestra propia mitología criminal e histórica y llevarlo al género de moda. Así encontramos nuestra huella en todas las categorías anteriores. Crímenes mediáticos que siguen vigentes a día de hoy, como el caso Alcácer, que no está cerrado y que desmonta uno de los primeros crímenes en ser seguidos por toda España, lleno de incógnitas y misterios. El caso Asunta, de Netflix, que cuenta en 4 episodios el caso que estremeció al país. Tenemos nuestros propios asesinos en Muerte en León, que nos narra la vida y la muerte de Isabel Carrasco, y la historia de traición y poder que llevó a su asesinato. Tenemos también a nuestros propios mitos, heroicos o antiheroicos, cada uno que elija, con El Pionero, de la HBO. Y como no, nuestros propios mitos de la infancia y sus truculentos ascensos tras el éxito. Parchís, el documental, nos cuenta a veces el precio exagerado del éxito. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, se dice. Supongo que por eso nos gusta tanto ahondar en nuestra propia historia, sobre todo aquella que sentimos tan cerca, para sentirnos así parte de ella. Así que si se te ocurre algún otro documental muy interesante, puedes ponerlo en comentarios. Nosotros te recomendamos que visites la web lascosasquenoshacenfelices.com, donde está este artículo en formato escrito y donde hay novedades de series, cómics, videojuegos, fantasía, ciencia ficción, libros, cualquier cosa que nos haga felices. También puedes seguirnos en las redes sociales, ya sea YouTube, Twitter, Instagram o Facebook, y pasarás a formar parte de los sorteos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.